Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, vamos allá con el episodio número 3 ya de esta segunda temporada del 11 de la semana. La verdad que, como siempre digo, una sección que me encanta hacer, en la que podemos entrar en mucha más profundidad en muchos partidos, en muchos jugadores, en muchas actuaciones en general, ya sean singulares o plurales, de lo que ha sido la jornada japonesa y lo que es en general el fútbol japonés. Ya sabéis que siempre tenéis antes esta misma semana, bueno, cada semana, ¿no? Un poco ese Saka no Kyobi, que es un poco la serie para, oye, quiero enterarme un poco de lo que ha pasado, pero al grano, 2, 3, 4 minutitos de vídeo como mucho, y me entero un poco de los resultados, de algunos goleadores, actuaciones importantes, qué ha sido lo más importante que ha pasado relativo al fútbol japonés, tanto en Europa y ahora, por ejemplo, pues en la MLS con jugadores como Miki Yamane o como el bueno de Maya Yoshida, etcétera, ¿no? Pero ya sabéis eso, que el 11 de la semana tiene este punto de subjetividad y a la vez de profundidad que no tiene Saka no Kyobi, y por lo tanto, pues bueno, a mí personalmente me gusta un poquito más, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, vamos a arrancar ya con lo que es este 11. Decir que en esta ocasión, la verdad que de momento estamos teniendo suerte porque no estoy teniendo muchas dudas a la hora de escoger el hombre de la jornada. Algo que a lo mejor sí que tenía siempre más dudas, ¿no? Para otras... bueno, en otras ocasiones, durante la temporada pasada y tal. Y de momento llevamos 3 jornadas y por una razón o por otra, de momento estoy teniendo siempre bastante claro quién va a ser el hombre de la jornada. Así que eso siempre es bueno, ¿no? En esta ocasión sí que ya por fin, porque veníamos de 2 episodios sin presencia de jugadores japoneses externos a la J1 League, y en este episodio sí que vamos a tener, un par o 3 de jugadores, sí, 2 jugadores, aunque pueden haber sido incluso 3, ajenos a la J1 League, y eso siempre da un toque interesante, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, eso, vamos a arrancar ya en portería, donde he querido colocar a Bidoto del Tokyo Verdy. Que bueno, es verdad que al final perdieron contra el Cerezo Osaka en un partido complicado, y al final el Cerezo Osaka es un equipo muy potente que venía de empatar en las 2 primeras jornadas en partidos complicados, pero que por fin ha visto recompensado su esfuerzo y su nivel de plantilla. Pero eso no desmedita para nada la actuación de Bidoto en la portería del Tokyo Verdy, ni del equipo en conjunto, que de momento lleva 3 jornadas y para ser un equipo recién ascendido no está siendo el mejor de estos. Luego hablaremos de cuál para mí está siendo la auténtica revelación de esta temporada en únicamente 3 jornadas que llevamos. Pero la verdad que Tokyo Verdy no está decepcionando para nada. Y eso, Bidoto, que al final solo realizó 2 paradas, pero es cierto que una de ellas es un auténtico paradón a un testarazo de un jugador de Cerezo Osaka, que al final, incluso en un vídeo recopilación, que no suelen hacer, pero en esta ocasión sí que quisieron hacer desde las redes sociales de la J1 League un vídeo recopilatorio de las mejores paradas de la jornada, y decidieron incluir una parada de Bidoto en este partido, ¿no? Y al final es verdad que encaja 2 goles, pero bueno, también realiza 2 paradas importantes. Una de ellas, repito, es esta parada prácticamente a bocajarro, que desde luego demuestra unos grandes reflejos. Y bueno, también es verdad, ¿no?, que es interesante ver este tipo de porteros extranjeros en la J1 League, ya que yo personalmente sigo creyendo que sigue habiendo un gran problema en cuanto lo que son los porteros, los arqueros japoneses. Hay algunos que pueden hacer muy buenas temporadas, como el año pasado tuvimos el caso de Daya Maekawa, pero no es tampoco quizá lo habitual, ¿no? Pasamos al lateral derecho, donde tenemos a un jugador que, curiosamente, para ser el jugador que es, recuerdo haberlo incluido muy, muy poquito o prácticamente ni una sola vez en la temporada pasada, estando además en un equipo grande. Estamos hablando de Hiroki Sakai, lateral derecho de Urawa Reds, lateral derecho histórico de los últimos años del Olympique de Marsella francés y de la selección japonesa. Y al final es verdad que la temporada pasada consigue hacer grandes cosas, ¿no? Con el Urawa Reds, levanta la Champions asiática y demás, y no hace una mala competición liguera al final, pero sí que tampoco creo que hiciera ninguna actuación especialmente interesante. Pero bueno, en este partido, que consiguió llevarse una victoria un poquito agónica para ser el rival que era, para ser el Hokkaido Consadole Sapporo, que no viene estando en muy buena forma. Pero oye, la verdad que eso, cuanto menos meritoria la actuación de un Hiroki Sakai, que en ese 0-1 fue el anotador de los suyos, también en un remate de cabeza. Estábamos hablando ahora mismo, ¿no?, del paradón que hizo Bidoto, un remate de cabeza del Cerezo Osaka. Pues en este caso, el caso de Sakai,
que sí que pudo meter entre los 3 palos su disparo de cabeza en una salida de córner y demás. Y oye, bien por Sakai, que sabéis que me gusta recompensar siempre estos defensas con talento goleador y demás. Y al final creo que también era meritorio. Sí que recuerdo haber metido, por ejemplo, la temporada pasada a Yuto Nagatomo o a otros jugadores así, propios Shinji Kagawa, jugadores de este perfil, ¿no? De grandes leyendas del fútbol japonés en Europa que volvían a la competición. Pero sí que Hiroki Sakai no recuerdo haberlo metido ni una sola vez. Así que, oye, me alegro de poder por fin incluirlo en este 11. Y bueno, obviamente más allá de ese gol, ya sabemos que Hiroki Sakai, para mí al menos, es un lateral bastante completo, también a nivel defensivo y tal. No es un lateral que a lo mejor sufra excesivamente a nivel defensivo, como quizá otros que sí que me gustan mucho. Pero eso, que son un perfil, pues mucho. El propio Yuto Nagatomo, al final, por condiciones físicas incluso, es un lateral mucho menos sólido, ¿no? En la banda izquierda. Pero bueno, hablando del caso de Sakai, sí que es un lateral muy completo. Y que quizá por ese mismo punto, ¿no? La temporada pasada quizá pasó un poco más desapercibido, porque es quizá ese 7, ese 8 constante, pero que tampoco es nunca un sobresaliente. Pero mira, en esta ocasión, dándole la victoria de estos 3 puntos a los suyos, en una temporada que de momento están arrancando los grandes favoritos un pelín flojos, pueden ser vitales estos 3 puntos, así que bien por Sakai. Como central por la derecha, vamos a tener a Shiotani, en un partido bastante interesante del Sanfrecce Hiroshima, uno de los equipos que más me está gustando esta temporada. Me encantó la temporada pasada que hizo el Sanfrecce Hiroshima, y esta me está encantando también cómo está arrancando. Al final le metieron un 4-0 a un Sagantosu, que precisamente el propio Sagantosu venía la jornada pasada de meterle 4-0 al Sapporo, pues ahora mismo se llevan ellos ese 4-0, y un Sanfrecce Hiroshima espectacular. Ya más allá del gran talento de Ohashi, que es tan potentísimo arriba como delantero centro, más allá de eso, repito, estamos viendo eso, una defensa que también vais a ver que ha entrado otra persona más de esa defensa, muy sólida y tal, y de cierta forma, las comparaciones a veces son odiosas, me está recordando un poquito a ese Nagoya Grampus que tuvimos la temporada pasada, con una buena portería y una buena línea de defensa, y luego un delantero muy potente. En este caso tenemos, repito, a Yuki Ohashi. En el caso de Nagoya Grampus el año pasado teníamos a ese Kasper Junker, que aunque sigue ahí, esta temporada no está al mismo nivel, ¿no? Entonces, pues oye, de momento, repito, este Shiotani, un histórico también del fútbol japonés de los últimos años, ex del Alain. Entonces, oye, un central muy sólido. Este sí que lo vimos bastante el año pasado en varias apariciones del 11 de la semana. Y eso, ya anotó uno de los 4 goles de los suyos, con un partido con 4 goleadores distintos y demás. Entonces, pues creo que merecía entrar sin duda alguna el bueno de Shiotani. Y por la izquierda vamos a tener al central y capitán del Kashiwa Reysol, Taiyo Koga, que también le dio la victoria a los suyos. Un Kashiwa Reysol que también me está gustando bastante para ser el equipo que es, y para la temporada que hizo la temporada pasada, que fue bastante flojita. De momento no me está desagradando para nada, llevándose puntos contra el Vissel Kobe, llevándose puntos contra un Júbilo Iwata que venía de hacer un partidazo contra el Kawasaki Frontale la jornada pasada. Bien por el Kashiwa Reysol y bien por otro defensa. De momento lo hemos visto eso con Sakai, ahora con Taiyo Koga, defensas que en partidos de 0-1 le dan los 3 puntos a los suyos. Más luego obviamente toda esa función defensiva. Taiyo Koga, ese buen central y capitán de los suyos, que también le da los 3 puntos a los suyos. Y yo de verdad que al final creo que la aspiración principal de este Kashiwa Reysol tiene que ser salvarse, porque viene una temporada que con salvarse ya hay que tirar cohetes. Pero si empieza a ir la cosita así, ¿por qué no una media tabla alta como el Albirex Niigata la temporada pasada o la Avispa Fukuoka, que sin tener un gran plantillón, oye, haciendo poquitos ruidos pero trabajando bien, mirad dónde se plantaron, ¿no? Así que, ¿por qué no? Y por último, en la defensa, repite. Tenemos otro jugador de Sanfrecce Hiroshima. En este caso no hubo ni gol ni asistencia de por medio, pero es también es que también estamos hablando de jugadores históricos, pero entendedme, ¿no? El contexto de los últimos 10 años del fútbol japonés, ¿no? Jugadores que tenemos vistos tanto en la selección como en grandes equipos, como es el caso de Shio Sasaki, jugador que yo también, por ejemplo, siempre he relacionado mucho a perfiles como Sei Muroya, ¿no? Siempre se les ha visto juntos en perfiles parecidos y a veces en vuestra propia selección y demás, ¿no? Y bueno, Shio Sasaki, ya sabéis, un jugador polivalente, de un poco del perfil de Shiotani, mucho menos físico, pero me refiero en esa posición de
moverse entre la posición de central y el lateral izquierdo, ¿no? Entonces, pues bueno, Sho Sasaki, que al final eso, junto a Shiotani y el Sanfrecce Hiroshima, tiene una defensa relativamente veterana, pero ya sabéis también que la posición de central o incluso la de portero son posiciones que la veteranía depende cómo incluso viene muy bien, ¿no? Que no en contraparte de estos centrales más jóvenes e inexpertos, incluso que físicamente están a lo mejor menos desarrollados, y más si hablamos dentro del perfil de jugador japonés que quizás es menos corpulento, ¿no? Así que yo creo que eso que Sho Sasaki, con el partido que hizo contra el Sagan Tosu, es totalmente meritorio de entrar aquí. Repito, al final es verdad que me gusta incluir estos defensas que aportan con asistencias, con goles y demás, pero también hay defensas que hacen partidos súper sólidos como el de Sasaki, así que bienvenido sea al 11 de la semana. Continuamos, vamos a jugar con 4 mediocentros. En esta ocasión vamos a tener solo 2 delanteros, va a ser curioso, pero bueno, vamos a tener 4 mediocentros en forma de rombo. Por la punta de abajo del rombo, digamos, la va a estar liderando Sota Kawasaki del Kyoto Sanga, que curiosamente el Sota Kawasaki anotó el gol de la victoria del Kyoto Sanga ante el Kawasaki Frontale, ¿no? Malas noticias para Kawasaki Frontale, otra vez un inicio de liga muy flojo, perdió la jornada pasada contra el Júbilo Iwata, ahora contra el Kyoto Sanga. Al final es un equipo recién ascendido la jornada pasada y en esta ocasión un equipo que estuvo cerca de descender la temporada pasada, ¿no? Entonces, eso. Malas noticias para los Delfines de Kawasaki, buenas noticias por el contrario para un Kyoto Sanga que, oye, de momento es eso, todos estos equipos que la temporada pasada parecía que iban a sufrir, o estos equipos recién ascendidos, no están haciendo una mala competición en estas 3 jornadas, repito, son 38 en total, llevamos solo 3, pero luego se pueden echar de menos estos puntos. Igual que sí que creo que los grandes favoritos están empezando un pelín flojos, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos, Vissel Kobe y demás. Por el contrario, estos de perfil más bajo, tipo Machida Delvia, Kyoto Sanga, Kashiwa Reysol, Tokyo Verdy, Júbilo Iwata incluso, no están empezando para nada mal. Y eso, y Sota Kawasaki con este gol que le dio a los suyos desde esta posición de mediocentro, quizá uno de los jugadores más capitales, ¿no? de este Kyoto Sanga, ya lo vimos la temporada pasada también. La verdad, muy interesante el partido de Kawasaki con ese gol. Y además ante un rival como es el Kawasaki Frontale, que, repito, a pesar de que hizo una mala liga pasada y ha empezado muy mal esta, viene de ganar tanto la Copa del Emperador japonesa como la Supercopa de Japón. Por lo tanto, nada de menospreciar a estos equipos. Pasamos a la posición de los mediocentros, tanto por la derecha como la izquierda. Tenemos nombres bastante conocidos, bastante sonados. Si queréis empezamos por la derecha, donde hemos colocado a Wataru Endo, en ese partidazo que hizo el pivote japonés, un mediocentro japonés, contra el Manchester City, un 1-1 que seguramente sea el último partido, sí, porque a excepción de en Champions ya es imposible que se encuentren, porque el Liverpool está en Europa League, en Copa ya creo que tampoco es posible, vamos, creo que oficialmente va a ser el último partido entre el Liverpool de Klopp y el City de Guardiola, una rivalidad preciosa que hemos tenido estos últimos años en la Premier. Y la verdad que fue un 1-1 muy bonito, a pesar de las lesiones en ambos conjuntos, sobre todo en el Liverpool. Y lo cierto es que Endo, yo creo que la gente también se está dando cuenta, y eso es muy bonito, se ha menospreciado mucho el fichaje de Endo. Es verdad que en su día, obviamente, llega como un fichaje parche, eso creo que hay que reconocerlo y que hay que asimilarlo porque es así. Pero la verdad que está siendo un parche bastante resolutivo. Es verdad que al final fue un fichaje que no fue barato para el jugador que es y la edad que tiene, pero cuando te hace un partido así contra todo un Manchester City, lo cierto es que hay poco que objetar y es una auténtica maravilla. Partidazo el de Wataru Endo y oye, esperemos que se quede unos añitos en el Liverpool y consiga hacer cosas grandes. De momento, oye, ya se ha llevado un trofeo con los suyos y quién sabe, ¿no? Si al final, oye, esta Premier League está muy abierta, puede ser tanto del Arsenal como del City, como del propio Liverpool. Oye, ya tuvimos un Minamino con un paso bastante exitoso en cuanto a nivel de trofeos y rendimiento de Minamino, para ser todo un Liverpool, en un perfil más de revulsivo y tal, pero creo que hizo un buen paso por el Liverpool. Y el caso de Endo está siendo muy parecido. Y esperemos que le esperen grandes cosas, pero repito, partidazo de Wataru Endo, comiéndose al medio centro del City, a un De Bruyne que también se le vio un poco
desquiciado en muchos momentos del partido y demás, y obviamente hay que salvar distancias con otros jugadores de ese mismo perfil en la propia liga, como pueden ser Rodri, como pueden ser el propio Casemiro y tal, pero en lo que es estado de forma actual, lo cierto es que no tiene nada que envidiar a este tipo de jugadores. Así que nada, Wataru Endo en el medio centro, y le va a estar acompañando también el bueno de Shinji Kagawa, un jugador que me hubiera encantado meter mucho más en la temporada pasada en esta serie del 11 de la semana. No fue fácil porque tampoco hizo grandes actuaciones. Pero bueno, igual que hemos querido meter a Vido todo este partido de la victoria por 2-1 del Cerezo Osaka al Tokyo Verdy, si hemos metido a un jugador del Tokyo Verdy, pues también habría que meter a alguno del que realmente ganó en este partidazo. Y que menos que Shinji Kagawa, que anotó uno de los 2 goles de los suyos. Desde esa posición, eso, de medio centro organizador, un poquito adelantado, también creando ocasiones de gol. Y bien por Shinji Kagawa, la verdad que tenemos una jornada, oye, con jugadores, este tipo de jugadores, ¿no? Que, bueno, el caso de Shiotani no tanto, no tuvo un paso por Europa como tal, ¿no? Pero bueno, sí que estos jugadores que quizá más hayan pasado no por Europa, pero que tenemos más de corte veterano, ¿no? Como Sakai, como Shiotani, como Sasaki, como Endo, incluso, que parece que no, pero le pasan los años para él y ya está en la treintena. El Kagawa, al final esos jugadores, oye, que tenemos muy oídos y muy tal, y que de manera para nada forzada han merecido entrar en este 11 de la semana. Así que eso, va a ser un 11 de un poquito de veteranos, ¿no? Y para cerrar el rombo tenemos a Motoki Hasegawa, en esa victoria de la Virex Niigata por 1-0 contra Nagoya Grampus. Por lo tanto, gol de la victoria, gol que le da los 3 puntos a los suyos, y una Virex Niigata que de hecho, pues un poco en la línea, y la línea que toca para el equipo que es, que eso, un poco la línea de la temporada pasada, ¿no? Un poco eso, un equipo que para mí no merecía haber estado el tiempo que estuvo en segunda división, un equipo que yo personalmente lo eché mucho de menos. Es un equipo de cuando yo empecé a seguir la J1 League allá por el año 2017, han pasado ya 7 años. Eran de esos equipos, pues quizá eso, junto a Nomiya Ardilla, el Júbilo de Wata, ¿no? Todos esos equipos que sí que estaban en aquel momento, pues que en algunos momentos se les ha ido echando de menos, ¿no? Han ido descendiendo y han vuelto a subir, pero sí que es verdad que la Virex Niigata ha estado quizá más años en segunda y tal. Igual que sí que Nomiya Ardilla lo veo un poco más el caso perdido. Pero sí que, ostras, el caso de la Virex Niigata me alegra mucho volverlo a ver por aquí. Y con jugadores, pues eso, como el propio Motoki Hasegawa. El caso del año pasado, pues con Ryotaro Ito y demás. Jugadores de este perfil, de esta calidad, pues oye, seguro que pueden volver a hacer una temporada perfectamente de esa media tabla media, digamos, ¿no? Una posición de décima, novena, 11º, 12º como mucho, ¿no? Creo que está bastante bien para el equipo que es. Y por la contraparte, Nagoya Grampus, 3 jornadas, 3 derrotas, ni un solo gol anotado. Cosa muy preocupante para una delantera con Casper Junker y Patrick, ex del Kyoto Sanga, ex del Gamba Osaka y demás. Entonces eso, yo ya lo venía hablando, la verdad que de momento, los 2 vídeos que hice un poco de previa del 11 de la semana, de esta J1 League 2024... bastante acertado de momento. Hablé de que se venía un muy buen Cerezo Osaka. Es verdad que ha sumado 5 puntos en 3 jornadas, pero bueno, más allá de eso, muy buen fútbol. Y luego hablé por todo lo contrario del Nagoya Grampus, que era un equipo que me había encantado la temporada pasada, pero que pintaba muy mal para esta, por las bajas en defensa y demás. Y así está siendo. El pobre Languera, que está recibiendo por todos lados en portería, y cosas que se veían venir. Tampoco no quiero atribuirme méritos de algo que tampoco hay que ser un lince, ¿no? O sea, al final tú eres... pues qué sé yo. Un Atlético de Madrid del 2015, por así decirlo, ¿no? Jugadores como Godín o Miranda en la defensa. Vendes a los 2 y no traes absolutamente nada interesante, pues obviamente te vas a ver repercutido, ¿no? He puesto este ejemplo pues porque quizás es un equipo así con una defensa muy tal, ¿no? O si hubiera puesto un ejemplo del Madrid y tal, pues tiene suplente debajo de las piedras, cantera debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, por poneros un ejemplo así que se me ha ocurrido ahora, ¿no? O cositas así, ¿no? O Godín y Jiménez, y también vendes a los 2 en 2018 y no traes nada. Al final es eso. Más allá de la marcha de Fuji y de Nakatani, es el no haberlo sustituido con nada interesante. Cuando precisamente la J1 League creo que había buen mercado de centrales. Pero bueno,
Mal por el Nagoya Grampus, muy bien por el Albirex Niigata y Hasegawa con ese gol que le da los 3 puntos. Pasamos ya por último a la delantera, donde tenemos por la derecha a Yu Hirakawa, del Machida Selbia, que le dio la victoria a los suyos contra todo un Kashima Antlers. Y venía hablando antes de que Tokyo Verdy pintaba muy bien esta temporada, como recién ascendido, pero el que pinta realmente espectacular es sin duda este Machida Selbia. Un equipo que yo personalmente nunca le había seguido demasiado la pista, nunca me había llamado especialmente la atención, para que engañarnos. Pero que, oye, que de momento, jornada 3, eso, victoria 1-0 contra todo un Kashima Antlers. Jornada 2, victoria 0-1 contra todo un Nagoya Grampus. Y en la primera jornada, un 1-1 contra el Gamba Osaka. Por lo tanto, 7 de 9 puntos en 3 jornadas, con muy buen fútbol, con victorias y no demasiados goles y con victorias un poquito, bueno, agónicas y tal, pero oye, va sumando puntos, que es lo importante al final para salvarte. Y viendo la pobre forma de otros equipos que estamos viendo, cuidadito. Luego es verdad que al final muchos de estos equipos recién ascendidos empiezan muy bien y luego se caen, pero si te has conseguido marcar un buen colchón de puntos para las aspiraciones que puede tener un Machida Selbia esta temporada, cuidadito que no se quede en una media tabla interesante, ¿eh? Así que bueno, bien por Hirakawa, por ese gol que le da esos 3 puntos a todo un Machida Selbia contra un Kashima Antlers, que bueno, repito, un Kashima Antlers, Vissel Kobe, Yokohama Marinos. Estos equipos están empezando un pelín flojos la temporada, quizá de los que quedaron más arriba la temporada pasada. El más salvable es con diferencia el Sanfrecce Hiroshima. Los demás, bastante irregulares, tanto a nivel de puntos como a nivel de juego. O algunos en las dos cosas. Así que nada. Y por último vamos a rematar este 11, con el que sin duda va a ser el hombre de la jornada, que estamos hablando de Daisen Maeda, del Celtic de Glasgow. Al final no estamos hablando de un partido de liga, es un partido de la Copa de Escocia, una victoria del Celtic de Glasgow por 4-2 ante el Livingston. Pero sí, podéis ver el resumen en YouTube. El partidazo que hizo el señor Daisen Maeda, señores, es una auténtica maravilla. 3 goles, un hat-trick contra un equipo, bueno, un equipo escocés, que al final no es un gran equipo de los de Escocia, pero oye, un partido que de hecho se les estaba complicando, que hasta en los minutos finales iba 2-2. Los 2 goles habían sido anotados por el propio Daisen Maeda, él mete el gol de la victoria y luego Kyogo Furuhashi se sentenciaría con un 4º gol. Pero más allá de esos 3 goles, que son una maravilla, al final incluso el primer gol es un desmarque espectacular que recibe con el pecho y consigue meterla. El segundo gol es un gol de 9 de área, prácticamente aprovechando un rebote, metiendo de cabeza. El tercer gol al final no es más que un pase de la muerte, precisamente de Iwata, de Tomoki Iwata, que estuve cerca de meterlo. Lo que pasa es que al final creo que, bueno, Kagawa, Endo, Kawasaki merecían entrar un poco por encima, pero bueno, Iwata tampoco hizo un mal partido con el Celtic. Pero más allá de esos 3 goles, repito, que os he definido ahora un poquito por encima, es que tuvo además ocasiones para haber anotado 5 o 6 goles sin exagerar. Tuvo una entrada por la banda izquierda, yéndose de su acompañante y demás. Y rematando cerca del palo del larguero y demás. Que llega a entrar eso, ese trayazo que intenta. Y es uno de los goles de la temporada. Y luego además tuvo también una especie de mediocentro que intenta en un balón largo que le mandan al hueco y intenta recentrarla, digamos, de cabeza, que también está cerca de entrar. Es que al final es eso, podríamos haber visto 5 goles de Maeda tranquilamente, pero bueno, al final nos quedamos con 3 pero vamos, todo un auténtico partidazo. Fue nombrado Player of the Match, obviamente, bueno, Man of the Match, y la verdad que ha habido bastante revuelo positivamente hablando con este partido del señor Maeda. Y oye, también contentos hablando de este partido por Furuhashi, que se le vio muy contento por anotar este gol. Está siendo una temporada muy difícil para el bueno de Kyogo Furuhashi. A nivel de la selección no tiene buena relación con Moriyasu. Venía de hacer una temporada espectacular la temporada pasada y está bastante más flojito, pero bueno, ahí está con el apoyo de sus compañeros. Se le vio cuando anotó su gol y demás. Y parece eso, que hablábamos el otro día de que quizá los japoneses en Inglaterra, a excepción del bueno de Endo, parecía que están bajando un poquito el nivel, pero en cambio en Escocia sí que más o menos eso, entre Iwata, entre Kobayashi, entre Maeda y Furuhashi van haciendo cositas interesantes en el Celtic, y la verdad que es un equipo muy chulo, y en general un equipo que yo os recomiendo de verdad, más allá de estos jugadores que tenemos ahora. Oye, un equipo donde el propio Shunsuke Nakamura hizo historia hace no tantos años,
y que si os gusta un poquito el fútbol así un poco más de corte alternativo, pero os gusta también un poquito fútbol de más calidad y fútbol, digamos, europeo y aunque no sea de las 5 grandes ligas, queréis un poco esta combinación, ¿no? De, oye, me gusta Japón, me gusta el fútbol japonés, pero quizá no tanto la J1 League, ¿no? A lo mejor es más de mirar a la selección. Te gusta el buen fútbol, pero quieres algo un poco más alternativo, más allá de las 5 grandes ligas. Miraos partidos del Celtic de Glasgow porque muy difícilmente no vais a ver a ningún japonés. O sea, siempre cuando no juega Iwata juega Hatate, cuando no Kobayashi, cuando no Maeda, cuando no Furuhashi, cuando no los tres. O sea, algo vais a ver seguro. Hace no tanto estuvo también por allí el bueno de Ideguchi, antes de fichar por ahora el Vissel Kobe. Así que nada, siempre hay cosas interesantes a ver. Así que nada, obviamente Daisen Maeda tiene que ser con este partidazo que hizo el hombre de la jornada. Y para acabar vamos a hacer siempre un poco este repaso del 11 con el mapita. Bidoto en portería del Tokyo Verdy. Defensa para Sakai del Urawa Reds, Shiotani del Sanfrecce Hiroshima, Tai Yokoga del Kashiwa Reysol y Sho Sasaki también del Sanfrecce Hiroshima. Un mediocentro en forma de rombo con Sota Kawasaki por debajo del Kyoto Sanga, Wataru Endo del Liverpool, Shinji Kagawa del Cerezo Osaka y arriba del rombo Motoki Hasegawa del Albirex Niigata. Y dos delanteros por un poquito en la parte de la derecha, Yu Hirakawa del Machida Selvia y por la izquierda. Así que nada chicos, este ha sido el episodio 3 del 11 de la semana. La verdad que creo que ha quedado uno de los episodios más largos, pero bueno, había mucho a comentar, muchas cositas interesantes. Nos hemos parado quizá un poquito también más en hablar de estos jugadores en ligas europeas como Wataru Endo, Daisen Maeda, pero creo que ha quedado un episodio bastante chulo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes episodios de Saka no Kayobi, 11 de la semana, crónicas de partidos, etc. ¡Matane!